El tema de hoy, problemáticas de cuarentena. Un tema que de alguna manera un poquito ya hemos abordado un aspecto, ¿no? Con todo lo que tiene que ver. Sabemos que el tema de una pandemia, obviamente, genera sentimientos muy desagradables, que nos limitan, que nos generan por ahí ciertos grados de ansiedad, de temor, ¿no? Son sentimientos obviamente displacenteros porque es algo que irrumpe y nos enfrenta a lo desconocido, ¿no? Digamos, a lo que no sabemos cómo abordar y ante qué estamos. Entonces eso hace que obviamente haya montones de sentimientos que aparezcan como digamos, como una alerta, podemos pensar, como una reacción natural ante lo desconocido. En ese punto, digamos, se ha detectado que durante el primer mes ha habido, gran aumento de, obviamente, ansiedad, incertidumbre, angustia, tristeza, montones de sentimientos lógicos que han aparecido a partir de la irrupción de la pandemia. Ahora, como esto se ha extendido en el tiempo, también ha sucedido en algunos casos que algunas de estas cosas se han cronificado, ¿no? Por eso me parece interesante esta charla, para tenerlas en cuenta. A ver, podemos estar irritados, enojados, tristes, decepcionados. A todos nos pasa en algún momento de esta larga cuarentena, en mayor o menor medida. Todos estamos afectados, ¿no? No hay quien, es decir, si alguien dijera, no, la verdad, estoy bárbara o bárbaro en todos los aspectos, esto es espectacular, que, bueno, algo está pasando, ¿no? Por algún lado esto seguramente va a traer alguna consecuencia, porque pensemos que estamos en una situación que es difícil, que es global, como dije antes, es universal y es algo ante lo cual tenemos pocos recursos por el momento, ¿no? Por ahí, digamos, cómo cuidarnos, cómo evitar ciertas cosas, son buenos elementos por lo menos para poder cuidarnos. Pero bueno, hay otras cosas que están en funcionamiento que tienen que ver con descubrir la vacuna y demás, y sabemos que en algún momento vamos a salir de esta situación, ¿no? Por eso digo que estos sentimientos son importantes que existan, pero que tampoco pensemos que cualquier malestar está sujeto o directamente relacionado con lo que implica la confiscación y con lo que implica el estar, digamos, en una situación limitados a poder salir para resguardarnos de cualquier riesgo que tenga que ver con el coronavirus. Es decir, estemos atentos, porque, a ver, en esta situación, digamos, obviamente es una situación, como dije antes, que conlleva estrés a todos, en mayor o menor medida, y ante el estrés, tenemos que estar atentos para, en primer lugar, tratar de evitarlo, lo cual quizás es inevitable, pero tratar de sobrellevarlo y tratar de reducir los riesgos que trae el estrés. Es decir, en muchos casos es un cambio muy drástico lo cual genera esta situación estresante y de sobreadaptación, donde tenemos que exigirnos hacer un esfuerzo mayor para sobrellevar una situación cotidiana, porque algo nuevo obviamente hay que hace que, tengamos esa única alternativa, ¿no? Tener que sobreponerlos. Pensemos que, por ejemplo, en muchos casos aparecen los cambios o trastornos de sueño, ¿no? Aparte del gran aumento de ansiedad, los trastornos de sueño es algo muy recurrente y que se está viendo ya a esta altura. Es decir, había casos ya al mes, 2 meses, lógicos, ya ahora están en aumento, o sea, gran cantidad de gente, un gran porcentaje tiene trastornos de sueño, mucha más ansiedad, digamos, quizás la ansiedad se cronificó, ¿no? El tema también ha aumentado el consumo de tabaco, el consumo de alcohol en algunos casos, y o de otras sustancias, ¿no? Es decir, todo lo que venía estando, por ahí se exacerbó, ¿no? Se incrementó. Podemos también tener en cuenta que hay casos donde hay gente que ya venía con trastornos previos por ahí de salud o trastornos mentales y que esta situación también por ahí agudiza, ¿no? Pensemos que en cualquier persona, si no tuviese ningún tipo de enfermedad previa, digamos, mental por ejemplo, ya tenía consecuencias. Imaginemos ahora
en esta situación que, como dije, nos afecta a todos, bueno, se tiende a agudizar, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta para poder también discriminar, ¿no? ¿Qué es normal? Porque, a ver, estas señales que pueden aparecer como ansiedad, como incertidumbre, como angustia o tristeza por momentos, no siempre pensarlos como algo del orden patológico, porque son respuestas lógicas ante una situación nueva, ¿no? Es como dije antes, como una situación de alerta. Entonces, no siempre lo asociemos con algo negativo, muchas veces, digamos, bueno, son respuestas naturales y propias de una situación nueva. Ahora, si estas situaciones persisten en el tiempo de manera prolongada, de manera persistente o en aumento, entonces en ese caso sí se corre el riesgo que, digamos, ya se cronifique o que se traslade a algún otro síntoma, ¿no? En esto hay que estar atentos para saber cuándo, en todo caso, consultar o no con un profesional. Hay que pensar hoy en día que el tema de la salud mental sí o sí está, digamos, indefectiblemente relacionado al tema de la pandemia. No se lo puede pensar por fuera, porque estamos inmersos en esta situación y digamos, estamos impregnados del tema de la pandemia y afecta absolutamente todo, porque nos enfrenta a esta situación de incertidumbre, al temor a la enfermedad, a la muerte y montones de cuestiones que trae aparejadas, ¿no? Por eso digo que siempre se da una articulación, y esto está bueno tenerlo en cuenta, entre lo que es la naturaleza y lo social. Siempre, indefectiblemente, ¿no? Cuando hay una problemática, esto aparece como más entrelazado todavía, donde aparecen, digamos, también otros problemas que son de orden económico, subjetivos, culturales, que se ponen en juego. Pensemos que nosotros tuvimos o nos encontramos con una deficiente respuesta en los países, digamos, que se consideraban desarrollados con este tema de la pandemia, lo cual también incrementó en nosotros un gran grado de incertidumbre, ¿no? Como una incertidumbre mayor, digamos, abre como una imprevisibilidad hacia el futuro de manera mayor, porque si suponemos que quienes estaban más desarrollados y tenían más recursos lo manejaron o lo pudieron manejar de esa forma, ¿qué nos esperaría a nosotros, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, bueno, aparentemente por el momento pareciera que en algún punto tenemos menores consecuencias, pero las tenemos, no es que no. Es decir, ha habido obviamente pérdidas físicas, quizás en menor medida, lo cual no implica que no haya otros efectos que es importante tenerlos en cuenta para, digamos, evitar males mayores, ¿no? Digamos, como de manera podemos pensarlo, no sé si preventiva, pero sí por lo menos atenuar algunas consecuencias. Siempre en situaciones de este tipo, donde hay una pandemia, donde algo, como dije antes, irrumpe de una manera abrupta y genera una situación traumática, ¿no? Porque es algo totalmente impensado. Yo el otro día no sé con quién hablaba y decía, pensar que cuando uno miraba una película, ¿no? Que hasta por ahí podía parecer de ciencia ficción, pero uno lo veía como algo tan ajeno y tan loco y bueno, y uno de alguna manera está ahora como en medio de una situación media, no sé si llamar de ciencia ficción, pero sí absolutamente como inesperada o inimaginable. Entonces, todo eso, adaptarse a esa nueva situación, requiere mucha energía y un plus de tiempo, ¿no? Por eso digo que es importante tener en cuenta, y no lo digo desde un lado o una mirada negativa, sino de una cuestión realista, para poder tomar recaudos y poder sobrellevarlo mejor, entender que estamos atravesando una situación de duelo. En algunos casos haya habido pérdidas físicas, obviamente pérdidas reales de un ser querido, y en otros no, pero esto no implica que no deje de haber una situación de duelo y de pérdida. Estamos perdiendo abrazos, compartir momentos, compartir proyectos. Hay proyectos que, bueno, se han postergado, otros que se dejaron de lado, otros que no se podrán cumplir, otros que se modificarán. Hay una situación, digamos, de incertidumbre ante esto, ¿no? Pero bueno, la pérdida está, ¿no? La pérdida de esos momentos, la pérdida de poder compartir, la pérdida de la libertad de poder elegir, de poder hacer lo que nos gusta.
Hacemos lo que podemos y dentro de lo que podemos me parece que es interesante buscar algo que nos guste, que por ahí no estaba pensado en otra circunstancia, pero que ahora tenemos que obligatoriamente, ¿y por qué digo obligatoriamente? Porque cuando muchas veces hablo de esto, muchas veces me dicen, pero no tengo ánimo, no tengo ganas. Y sí, es entendible, es un esfuerzo. Es un esfuerzo porque hay una sensación de tristeza, de bajón. Hay momentos de tristeza profunda y otros momentos donde uno la pilotea. Pero bueno, así todo es un esfuerzo, ¿no? Pensar en hacer algo que uno lo gratifique. Y se supone que lo que uno le gratifica, hay como una idea que igual considero que es muy común y que no es muy cierta, podríamos pensar, que es, o muy legítima, esto de pensar que todo lo que nos gusta, nos da placer, estamos dispuestos y abiertos siempre a hacerlo. No, no es así. Porque a veces hay cosas que nos pueden gustar, nos pueden dar placer, pero estamos condicionados por otras cosas que nos pasan. Entonces esto nos quita las ganas, como sucede ahora. Entonces hay que poner un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo más, también hasta para hacer cosas que nos dan placer. Aunque resulte ambiguo, ¿no? Aunque resulte por ahí contradictorio. Pero bueno, es una situación que, como es de duelo, es de tristeza, ¿no? Es de tristeza. Hay gente que, por ejemplo, ha utilizado este tiempo, que es válido para la reflexión, para mirar para adentro, para descubrirse, para preguntarse, ¿no? ¿Qué es de su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Si ha hecho lo que le gusta? ¿Si en realidad es lo que quiere seguir haciendo? ¿Si es lo que elige para su futuro? Hay gente que lo puede hacer y hay gente que esto lo angustia mucho, porque no puede, o porque si lo hace le genera mucha angustia el poder utilizar ese espacio para crecer. Porque claro, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma reacción ante las mismas cosas, ¿no? Ni todos tenemos los mismos recursos para enfrentar las situaciones, ni las tragedias, ni los malos momentos, y diría que hasta los buenos momentos, ¿no? A veces por ahí hay gente que cuenta algo lindo que le sucedió y pareciera que en realidad no lo estuviese disfrutando como uno imaginaría que lo haría. Es decir, no todos tenemos las mismas reacciones, no todos contamos con los mismos recursos. Y hablo de recursos emocionales, económicos, de distinta índole, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que inciden en una sociedad, y en una sociedad atravesada por una pandemia, muchas más, ¿no? Pensemos que, por eso digo que esto de la angustia y la tristeza, no las pensemos como respuestas patológicas, pensemos que son respuestas normales, ¿no? Ante, una situación como la que estamos atravesando. Ahora, como no todos tenemos los mismos recursos y esta es una tragedia universal, tenemos que simplemente estar atentos y cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, tratar de cuidarnos en la medida de lo posible. Y cuando digo cuidarnos, no digo solo cuidarnos a la hora de usar el tapabocas, tratar de salir lo menos posible, sino digo cuidarnos también a nivel de estar atentos de las señales que nos dan nuestras emociones, digamos, ¿no? Poder decodificarlo, si hay angustia, bueno, o nos pasa tratar de ponerle nombre, ponernos a pensar qué nos pasa, qué nos angustia. Por ahí lo que nos parece obvio no es tan obvio, ¿no? La otra vez me pasaba con una paciente que estaba angustiada y decía, quizás es esto estar encerrada. Y después cuando entró a hablar, ella misma se dio cuenta que tenía que ver con otra situación personal que no implica que no sume el tema del aislamiento. Obviamente que sí, sensibiliza más, quizás predispone más a estar más triste o que cueste más sobrellevar la situación, pero quizás no es la causa, ¿sí? Por eso digo que es bueno registrar el sentimiento, la emoción y poder después ponerlo en palabras, comunicarlo, transmitirlo. Por ejemplo, hay personas que pueden responder con una mayor intensidad a la situación de estrés, ¿no? Que se lo pueden hacer a una situación de estrés, de crisis, a una situación así de sobreadaptación, que es la que estamos llevando, tiene más recursos. Y hay otros que por ahí menos, ¿no? Por ahí personas que son de la tercera edad, personas muy mayores, personas que por ahí, digamos, tienen enfermedades subyacentes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser enfermedades mentales, depresión, esquizofrenia, bipolar, muchísimas, no importa cuáles, pero digo,
esto condiciona su manera de funcionar, de responder, de sentir, de relacionarse. O sea, nos sucede a todos y más aún a quienes, digamos, tienen trastornos subyacentes, que por eso digo que es tan importante continuar con los tratamientos en curso y en caso de sentir que algo de esto, digamos, no es manejable o que empieza a haber conducta fuera de lo habitual, cuando hay trastornos por ahí de tipo, como dije antes, mentales o, digamos, patologías de ese tipo, recurrir al profesional y consultar, ¿no? Por eso también me parece interesante señalar algo que hemos hablado en alguna oportunidad, que es el tema del cuidado que hay que tener y del respeto que hay que tenerle a los psicofármacos, ¿no? Porque esto ya lo hemos hablado y es recurrente en este tema que estamos hablando de la cronificación de síntomas, que mucha gente empieza a recurrir con los trastornos de sueño a la pastillita y porque la toma fulana, me la dio, total es para dormir hoy y mañana, y empiezan es como un círculo vicioso que no tiene fin, y por ahí no es esto, es preferible una consulta y ver quizás esto se puede resolver de otra manera y no automedicándose nunca es el recurso indicado, nunca. Y a mí lo que más me sorprende que muchas veces sucede más de los especialistas, por ahí pacientes que son profesionales médicos que recurren de manera a medicarse y a medicar a la familia. Obviamente, son médicos y saben, pero uno no puede ser paciente de uno mismo y en todo caso tampoco tomar a la ligera esto de los psicofármacos, ¿no? Porque no son caramelos. Entonces, a veces lo que se cree que es un mal menor es un mal mayor. Por eso es tan importante ver los recursos que cada uno tiene y tratar de potencializar. Y yo soy por ahí reiterativa en esto de decir que hay que buscar formas de tratar de hacer cosas que nos dé placer. Yo sé que cuesta un esfuerzo terrible, como dije antes. Cuesta mucho esfuerzo. Pero bueno, es un esfuerzo que vale la pena. Por ahí buscar cosas para hacer en la casa. Pintar una pared, correr muebles, no importa, pero utilizar el tiempo y poner el cuerpo también, es decir, se pueden hacer millones de cosas. Lo que no hay que hacerse es detenerse, me parece, ¿no? Detenerse y quedarse a pensar y preocuparse y enroscarse con cosas que no suman. Pero sí estar atentas y atentos a que cuando estas cuestiones que son propias de una reacción, como puede ser la angustia, la tristeza y demás que aparecen, tratar de controlar esto, es decir, controlar me refiero a observar, por ahí están las personas que nos rodean, que si esto es algo que se torna de manera crónica y que persiste y no desaparece, bueno, entonces ahí sí hay que consultar con un profesional. Porque es normal que aparezca, pero que aparezca y se vaya, o que aparezca y que se pueda poner en palabras, esto ayuda, y que se pueda hablar, ¿no? Porque muchas veces está como la idea de que si se habla de algo que me angustia o me duele es peor porque si hablo me pongo peor y es más de lo mismo. No. El poner en palabras ayuda, el poder intercambiar, el poder expresar ayuda a tener otra perspectiva también a veces de la situación. Porque cuando uno se queda encerrado en la angustia y en el malestar, esto cobra una dimensión mayor todavía. Entonces, siempre es mejor poder hablar y compartir. Somos seres sociales, eso es inevitable. Y más nosotros, o sea, todos somos en el mundo seres sociales, pero me refiero a nosotros que con nuestra cultura somos más del encuentro, del compartir, del abrazo, de la palabra, del aliento, del apoyo. Entonces, nosotros estamos todos, obviamente, en el mundo sufren esto, pero creo que pensando en nuestras características, pareciera que más aún, ¿no? Porque se extraña mucho más y se adolece de todo eso, ¿no? De esta ausencia. Por eso digo que en la pandemia se entra de una manera, entramos de una manera y vamos a salir de otra. No vamos a salir iguales. Y esto es bueno ser conscientes, ¿no? Pero no lo digo desde un lugar fatalista, lo digo desde un lugar realista, para saber que tenemos, que vamos a contar, con qué recursos contamos. Porque si negamos esto, corremos el riesgo de decepcionarnos. Seguro vamos a salir de esto y va a pasar y vamos a tener la posibilidad de reprogramar montones de proyectos y cosas que estaban en camino y seguramente quienes por ahí han sufrido más consecuencias, por ahí pérdidas de trabajo, cuestiones económicas,
van a poder de a poco sobreponerse. Pero en el mientras tanto, me parece que no está bueno quedarnos detenidos esperando a que termine la cuarentena de una manera pasiva, siempre lo digo, ¿no? Porque esto lo único que hace es que nos quedemos sentados esperando. La espera siempre angustia y no es colaboradora, ¿no? Siempre poner en acción es constructivo, ¿no? Desde pintar una pared que por ahí puedo no tener ganas, pero decir seguro que después me va a gratificar verla y decir qué linda quedó la pared. Y bueno, ¿no? O sea, en el mientras tanto me va a ayudar, aunque me cueste un esfuerzo, porque no tengo ánimo, pero después me va a gratificar. Entonces son pequeñas cosas que por ahí podemos hacer. En realidad no son indicaciones de, sugerencias de pinte la pared y se le pasará. No, obviamente no pasa por ahí. Cada uno tendrá que ver qué. Pero digo, por ahí en pequeñas cosas, como dijimos la otra vez, y pequeñas metas nos puede ayudar a disminuir el tema de esta tensión y esta angustia constante. Pensemos en todo lo que tenemos y no pensemos tanto en lo que nos falta. O en lo que estamos perdiendo. Pensemos en lo que conservamos y pensemos que lo que no tenemos ahora lo vamos a recuperar en algún momento. Por ahí en los tiempos que queremos, pero lo vamos a tener. Pensemos que nos tenemos a nosotros, pensemos que podemos acompañarnos, pensemos que tenemos este medio virtual, como digo tantas veces, que en otros momentos, bueno, en otras épocas de pandemia no lo han tenido y debe haber sido mucho más difícil, ¿no? Por ahí no tenían forma de conectarse, de saber cómo estaba su familia, sus seres queridos, terrible. Es terrible de imaginar, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Entonces tratemos de pensar que obviamente hay personas que son más vulnerables que otras, que algunos pueden sobrellevarlo mejor, pero que todos estamos afectados. Nadie puede escapar de esto, llamémosle así. También, digamos, hay quienes están como más expuestos, ¿no? Las personas que por ahí están, los trabajadores de primera línea, que son los médicos y quienes siguen trabajando, que son personal esencial, quienes cuidan a otras personas también, ¿no? Porque están, digamos, ahí, digamos, con su cuidado y con el plus de cuidar a un otro. Entonces esto también genera como un grado de vulnerabilidad mayor. Es decir, estamos todos vulnerables y algunos más aún. Quienes tienen trastornos, como dijimos antes. Todas estas cuestiones es importante tenerlas en cuenta por uno y también por los que están alrededor, porque a veces con muy poco uno puede hacer mucho. Digo que siempre en situaciones de crisis, donde uno se torna vulnerable, se ve más la esencia o quizás las características se agudizan y resaltan las características personales de cada persona, ¿no? Bueno, y tal cual, ¿no? Porque uno ve en esta época por ahí, quien tiene por ahí el rasgo de ser egoísta es más egoísta aún, quien, bueno, eso no quita que haya gente que por ahí, bueno, puede hacer un vuelco, cambiar y verse y querer modificar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces digo, hay mucha gente que no deja de mirarse el ombligo y que este es un momento y una gran oportunidad, ¿no? Para, digamos, dejar de mirarse el propio ombligo y mirar un poco alrededor. Siempre digo que con muy poco uno puede hacer mucho y mirando alrededor uno se puede dar cuenta también, ayudar a otro con poquito se puede hacer mucho. Hasta diría con una palabra, con escuchar, con que alguien que está solo sepa que cuenta con uno, ¿no? Eso es bueno para uno y para el otro. Entonces, no se trata solo de dinero el ayudar, a veces, y más en una situación donde todos estamos padeciendo lo mismo y que sabemos, ¿no? Que estamos todos más vulnerables y sensibles y que no todos tenemos los mismos recursos. Hay gente que no tiene familia, hay gente que tiene la familia lejos, hay gente que, bueno, que le pega mucho más esto, ¿no? La tristeza, la soledad. Entonces quizás con un llamado, quizás con una videollamada que yo digo que sirve tanto, bueno, se puede hacer mucho. Es importante tener en cuenta estas cuestiones, como dije, no como patológicas, repito, estos síntomas o signos de los cuales hablaba, ¿no? Que puede aparecer las crisis de angustia, puede aparecer el enojo desmedido o por ahí
incomprensible para el resto, ¿no? Por ahí en una familia y se enojó por esto. Bueno, quizás no es eso, es todo lo otro y eso es el detonante, es la vía de escape. Entonces tratemos de ser más tolerantes, tratemos de ser un poco más flexibles con nosotros y entender que estamos en una situación difícil. Tengámonos paciencia nosotros y tengamos un poco más de paciencia para con el resto. Tratemos de tender redes, siempre digo, ¿no? Que ayudan tanto. Bueno, seguramente estaré olvidando un par de cosas, pero más que nada esto me parece importante hablar en relación al tema de la cronificación de ciertos rasgos. Repito, no es patológico la angustia, la tristeza, por la decepción por momentos y el enojo, ¿sí? No es patológico. Son respuestas lógicas, o la ansiedad en gran medida, a una situación que estamos viviendo. Lo que sí tenemos que estar atentos es a cuando esto se torna algo crónico. Vamos a un ejemplo básico que puede ser el descanso, el dormir, que es algo, no es banal. Obviamente, en gran medida, mucha gente, digamos que ahora ha modificado sus horarios de trabajo y demás, ha cambiado sus horarios y ha cambiado su descanso, se ve alterado. Pero bueno, uno también ahí puede evaluar, bueno, pero duerme, descansa, no descansa. Obviamente no es lo mismo todos los días dormirse a las 5 de la mañana que hacerlo 1 o 2 veces a la semana, porque no es lo mismo por más que después duerma durante el día. Entonces, siempre digo tratar de regular, ¿no? Encontrar un equilibrio. No que todos los días sea dormirse a esa hora, porque el descanso no es lo mismo. Y el descanso es fundamental. El descanso, una buena alimentación es fundamental para que podamos funcionar mejor. Así que hay que tener en cuenta esto, no es menor, ¿no? El tratar de dormir y de descansar y tener, digamos, bueno, por eso otra de las cosas que voy a hablar después al final tiene que ver con, lo digo ahora porque viene el caso, está bueno informarse, como siempre digo, háganlo, pero elijan hacerlo quizás una vez al día. No está bueno estar todo el día mirando todo el tiempo noticieros. Y mucho menos, la otra vez un paciente me decía, no, yo miro solo una sola vez antes de irme a dormir tal programa. No es lo mejor, no es lo mejor. No es lo mejor irse a dormir mirando un programa, un noticiero, en este contexto y en estas circunstancias. Porque por más que uno crea que no, uno se va a dormir con esto en la cabeza, no descansa. Como digo que tampoco es importante tocar temas trascendentes ni en una pareja, ni en una familia, en horarios de la noche, ¿no? Donde baja ahí como el nivel, uno ya está más cansado, ¿no? Ya, digamos, más replegado. Por ahí hay cosas que es mejor verlas en otros horarios. En todo caso, ver el noticiero en la mañana o ver ese programa que lo grabe y lo vea el otro día a la mañana. Pero no a la noche. A la noche tratar de ver cosas que nos podamos ir a dormir con la cabeza despejada. Bueno, voy ahora a interactuar un poquito con ustedes, así después hacemos el cierre y a ver que veo que han hablado un montón. Me voy a poner mis lentes para poder leer con más claridad. Que veo que han conversado bastante, acá me gusta. Bien. Bueno. Acá alguien dice, ¿no crees que cuando esto pase todos vamos a necesitar terapia? Yo sí. Bueno, a ver, esto tiene que ver con lo que yo decía antes, o sea, es indefectible que todos estamos afectados por esto, ¿no? Nadie se salva, podríamos pensar en el sentido de que estemos afectados, en eso lo digo, no lo digo en un sentido fatalista. Pero esto depende siempre de los recursos que cada uno tiene y de la subjetividad, no todos somos iguales y no todos salimos de la misma situación, de la misma forma. Habrá que ver ahí cómo los recursos de que cada uno tiene y cómo logra surfear esta situación. Por eso que es tan importante en el mientras tanto que es ahora, estar atento a esto que digo, para tratar de buscar recursos y poder pilotearlo lo mejor posible y que si hay alguna consecuencia sea la menos posible, ¿no? Por eso es importante ahora buscar redes o tender redes o hablar o tener con quién dialogar. Hay gente que ante la angustia se aísla. Esta es una característica también muy marcada porque cuando está mal es un rasgo de personalidad y bueno, y no ayuda eso, no ayuda. Está bueno hablar, está bueno poner en palabras, está bueno compartir. Si uno está angustiado, y bueno, habrá que compartirlo, es lo que hay, ¿no? Eso ayuda a poder estar mejor, claro que sí. Pero no podemos decir
todos van a necesitar o ninguno va a necesitar. Eso es muy relativo. Seguramente, no tengo la menor duda, esto para mí va a generar un estrés postraumático porque es una situación traumática y sí creo que una vez pasado esto, por ahí, digamos, como suele pasar en las situaciones de estrés, es como que, viste, cuando a veces uno vive una situación de mucho estrés, de angustia por algo en particular, no sé, por algo que le pasa a un familiar o lo que fuere, después que pasa esa situación y que se supere y que ya por ahí está todo bien, ahí es donde uno parece que le pasó un tren por encima, ¿no? Bueno, esto es la consecuencia del estrés, podríamos decir, post, ¿no? Los resultados post. Por eso digo que seguramente todos salimos, eso no cabe duda, afectados. Ahora, que sea lo menos posible implica que hoy por hoy, con mucho esfuerzo y con más esfuerzo, sé que estamos haciendo todos un esfuerzo, tratemos de hacer cosas para disminuir el nivel de estrés. Cuando disminuimos el nivel de estrés, bajamos el nivel de ansiedad, de angustia y también tenemos más posibilidades de resiliencia, ¿no? De superar mejor cualquier cosa. Entonces es como una cadena, o sea, si nos estresamos, nos bajan las defensas, corremos riesgo de enfermarnos, entonces tratemos de, en este momento, hacer cosas para que el después sea menos doloroso, menos complicado, llamémosle. Llevamos tanto tiempo, al principio era más llevadero, pero con el paso del tiempo ya se va haciendo más difícil. Sí, bueno, yo lo describía el otro día, que es la sensación, es como si a uno le pusiesen una mochila en la espalda, ¿no? Con unas piedritas. Por ahí medio kilo, 1 kilo de piedritas, que por ahí uno no siente que lo lleva. Lo siente, pero no pesa. La pilotea, como se dice vulgarmente. Al cabo de un mes, si durante 24 horas yo llevo esa mochilita, al cabo de un mes no va a pesar 1 kilo, me va a pesar 10, porque yo ya voy a estar cansada. Y al cabo de 2 meses voy a sentir que llevo detrás mío una piedra de este tamaño. Y al cabo, entonces digo, de alguna manera esto es para graficar lo que es la sobreadaptación. Cuando intentamos adaptarnos forzosamente, porque no tenemos otra, a una situación que no nos agrada. Eso es la sobreadaptación, ¿no? Que muchas veces tiene consecuencias, obviamente, que es de lo que venimos hablando, mayores y en otro caso menores, dependerá de cada uno. Por eso digo que mientras llevamos esta mochilita que no nos podemos sacar todavía, tratemos de ver de qué manera podemos llevarla lo mejor posible y que nos duela menos la espalda, para ser gráfica en relación al ejemplo que hablamos, o para tener menos consecuencias. Acá dicen, las personas mayores son las más responsables y creo que tomaron esta pandemia con responsabilidad. Sí, no creo que en todos los casos, ¿eh? Yo escucho muchos pacientes que reniegan por ahí con sus familiares, en algunos casos han desistido, pero bueno, debe haber de todo, ¿no? Entiendo, porque, digamos, hay como una cosa que a veces sucede en algunas, no sé si tiene que ver con la edad, quizás con la personalidad, esta cosa, mi potencia nada me va a pasar, ¿no? O que es exagerado, y escucho varios pacientes que reniegan, digamos, de esta situación con sus padres, como que les cuesta mucho que se cuiden. Así que bueno, hay de todo, hay de todo. La mejor medicación es la palabra, no perder los vínculos y descubrir nuevos aspectos creativos. Totalmente, la palabra es fundamental. Después dicen acá, automedicarse no, pero tampoco dejar tratamientos porque no es el momento. No, por eso digo, todas las personas que ya vienen con tratamientos previos, que ya están, digamos, bajo control y demás, a ver, en ningún momento hay que dejar un tratamiento sin la prescripción médica, desde el vamos, con o sin pandemia. Bueno, mucho menos aún ahora, no hay que dejarlos, y al contrario, lo que yo decía, continuar con los tratamientos y en todo caso, a pesar de hacer el tratamiento, si en ciertas patologías que ya, digamos, son como más agudas, con patologías demarcadas, se ven ciertos síntomas o características que no se pueden manejar y que agravan el cuadro, bueno, hay que consultar, obviamente, hay que consultar. Pero ningún tratamiento puede ser dejado sin la prescripción médica, como tampoco, dije antes, nadie debería automedicarse. Como muchas veces me he dicho, no, pero esto me lo dio el médico, ¿y cuándo lo vio? Y hace 3 años, ante una situación similar.
eso es nada, o sea, nada. 3 años son 3 años, otra perspectiva, o sea, no justifica, es una automedicación, es como hacer un autodiagnóstico. El hablar lo alivia y ayuda mucho a aceptar la realidad, no resignarnos, preguntarnos dentro de esta situación qué es lo que sí. Exactamente, a eso me refería. El mensaje mío no es nunca, jamás, no es la idea porque no es mi estilo ni es lo que pienso, es negativo, sino tiene que ver con la realidad, ¿no? Como dije la otra vez, no está bueno ni negar la realidad, decir no pasa nada, entonces no nos cuidamos, no nada, o sea, desmentimos lo que nos pasa, o caer en una situación de pánico, de pensar que abro la puerta y me agarra el coronavirus, me está esperando. Digo, no, tampoco. Entonces, sí es bueno ser realista, ¿no? Saber que tenemos recursos, cuidarnos, estar atentos a esto. Y por otro lado, esto que dicen, preguntarnos qué podemos hacer, porque el ser conscientes de la situación es para eso, es para hacer un análisis, una evaluación. Bueno, esto es lo que hay. De esto no podemos determinar o decidir voluntariamente, ni individualmente ni grupalmente salir ya. Bueno, no podemos, ¿no? Esto se irá determinando a medida que vaya flexibilizando la cuarentena. Pero sí podemos hacer y sí podemos decidir qué hacer con eso, ¿no? Que no es poco, no es poco. Hay personas muy depresivas y cuando querés darles esperanza, una opinión, lo toman a mal y lo ponen, pero y sí, bueno, porque no perdamos de vista que en este periodo los rasgos de personalidad se acentúan, es decir, las susceptibilidades están, entonces quien por ahí, digamos, tenía características, digamos, depresivas o en otros casos de ver todo de una manera oscura, seguramente, bueno, ¿no? Esto se agudice. Entonces, es como que las palabras no alcanzan. No nos olvidemos que si estamos hablando netamente, yo no sé cuál es el caso, pero si fuese un caso realmente de depresión, la depresión sí o sí requiere no solo como diagnosticado, como patología, lo digo, no lo digo como un estado depresivo o de bajón, como se dice vulgarmente, digo un cuadro depresivo, sí o sí necesita de un tratamiento psicológico y, bueno, muchas veces, digamos, también con una interconsulta con psiquiatría. Las dos cosas, ¿sí? Es decir, no es que una cosa reemplaza a la otra, no es que solo la medicación y con eso ya está. No es solo a veces la terapia, a veces con la terapia solo funciona, a veces se requiere de una ayuda, un soporte que es la parte de psiquiatría. Pero digo esto porque a veces está la idea que si hay gente que, por ejemplo, casos que toman medicación, ya está en tratamiento, entonces ya está. No, necesita el recurso de la palabra y poder revertir montones de cuestiones que solo lo puede hacer a través de una terapia psicoanalítica. Bueno, en este caso es a lo que yo apuesto. A ver. Entonces, no tiene que ver con tu buena voluntad, no es suficiente. Tiene que ver con una dificultad de esa persona para poder tomar lo que vos le ofrecés. A pesar de que se extrañan los abrazos, esto nos deja una cuota muy alta de desconfianza para acercarnos a las personas. Supongo que el tiempo lo sanará. Esto es verdad. Bueno, esto es bueno tenerlo en cuenta, porque así como nos costó adaptarnos, también nos va a costar después, va a ser gradual, ¿no? Volver a un estado, una nueva normalidad. A ver, yo no creo particularmente que después de una situación como esta volvamos a lo que llamábamos normalidad, ¿no? Porque si no estaríamos negando que algo nos transformó y que algo nos pasó. Es decir, algo nos marcó, que es esto, que es la pandemia. Por lo cual, seguramente vamos a salir de esto, obviamente, y va a pasar, pero va a haber una nueva normalidad donde tendremos que adaptarnos y tendremos que buscar nuevos recursos y tendremos que ir acomodándonos. ¿No les habrá pasado a ustedes que al principio pasaba al revés? Cuando, digamos, empezó a estar esto del distanciamiento, que uno atinaba, podía acercarse y dar un beso y después se acordaba y se daba cuenta, ¿no? Bueno, ese es el proceso de la... Ahora ya es como que ya está, ¿no? Ya uno ya no atina a acercar, porque ya lo incorporó de alguna manera. Se hizo como un hábito. Bueno, seguramente después pasará algo de esto también. Claro que sí. Uno queda como con esta cosa incorporada, ¿no? Que en algún momento fue como un recurso de defensa que tenemos en este momento. Pensar en el prójimo y los que están pasando mal, mirar para atrás.
siempre se agudizan lo que cada uno es. Sí, es así, es verdad, eso se pone de manifiesto. Pero yo siempre digo que las crisis igual y los momentos de crisis, que en este caso compartimos todo esta, más allá de que a todos nos afecta distinto, como dije antes, es siempre un momento de oportunidad. Hay quien lo puede ver como un momento de tragedia, no deja de ser una tragedia, pero de eso se pueden salir cosas muy buenas también. Eso depende de cada uno y depende de la mirada, tanto en lo personal como en lo grupal. ¿Sí? También se pueden hacer cosas desde lo grupal. Y para esto no hace falta encontrarse y romper la cuarentena. Digo, se puede hacer a través de medios virtuales, por ejemplo, ¿no? Ahora después voy a hablar de eso. El tema de la inseguridad es otra de las causas del miedo, claro que sí. Sí. Nosotros ya traíamos una sociedad que estaba vulnerable en varios aspectos, ¿no? En el tema de la seguridad, obviamente, ya veníamos sensibilizados. En el tema de la salud, de la precariedad de la salud de nuestro país, ya era algo manifiesto hace muchos años, no es algo nuevo, más aún la salud mental, que creo que nunca fue reconocida con la importancia y el lugar que debiera tener, ¿no? Esta cosa de mente-cuerpo, digo, es salud, ni más ni menos. Así que claro que sí, todo esto suma, ¿no? O sea, todas estas cosas suman leña al fuego, podremos pensar. A ver, después dicen acá, pensar con optimismo, tenemos celular y podemos hacer videos, llamadas y saber cómo está nuestra familia, proyectos a todo corto plazo, muy bueno lo de pintar, hacer alguna manualidad. Sí, es verdad. Hay mucha gente que es reticente al tema de, yo entiendo por qué no tiene por qué ser algo por ahí para las generaciones más nuevas, ¿no? El tema de la tecnología es algo que está más familiarizado, es como, ya diría, parte de su cuerpo, como si fuese una prolongación, ¿no? Porque hasta lo manejan de una manera increíble. Pero bueno, no importa, a ver, todos podemos aprender, nos llevará más tiempo, menos tiempo, pero todos pensemos que gracias a esto estamos conectados ahora. Pensemos, por ejemplo, en esta situación. Si no tuviésemos, no podríamos generar esto de ninguna manera. Entonces, tratemos de ver las cosas positivas, que yo sé que es difícil cuando uno está triste, mal, o escéptico, o decepcionado, o cansado, pero tratemos de ver, digamos, lo bueno dentro de lo malo, que siempre está, para agarrarnos de eso y seguir construyendo cosas y poder salir adelante mejor parados, ¿no? Afectar nos va a afectar, como dije antes, pero por lo menos que podamos salir lo menos afectados. Eso de los proyectos a corto plazo es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Importantísimo ser solidario, a seguir aguantando, seguramente saldremos fortificados de esta crisis, seguramente, claro que sí, esta es una buena oportunidad para eso, ¿no? Para fortalecernos y poder... la gente no tiene ganas de escuchar angustias de otro. Bueno, a ver, estoy de acuerdo, en algunos casos sí, en otros no, por eso a veces no podemos generalizar. Obviamente están todos angustiados, pero a veces el escuchar, porque estamos todos en la misma. A veces, si alguien está angustiado por esto, hablar con alguien que le pasa lo mismo justamente a veces permite como relativizar. No es que no tenga importancia lo que uno le pasa o lo que le pasa al otro, pero es poder entender que es algo que nos pasa a todos de una u otra manera y que hay otros que están pasando por lo mismo. Y bueno, a veces uno puede buscar soluciones o alternativas en conjunto. Siempre es mejor. Obviamente va a haber gente que no está dispuesta, como dije antes, gente que se cierra, hay gente que no puede sostener a otro. Pasa, porque hay de todo, pero bueno, pero hay mucha gente que sí está dispuesta a escuchar, hay mucha gente que está dispuesta, a pesar de también no estar bien, de acompañar, ¿no? Es como un acompañamiento mutuo. Una gran ayuda poder escuchar estas palabras y saber que no estamos solos. A veces la familia no puede entender lo que nos puede pasar y cada uno en el entorno familiar le está pasando algo. Y son un bálsamo tus palabras. Gracias. Bueno, sí, porque aparte pensemos que donde hay grupos familiares, digamos, cuanto más personas, más vivencias diferentes, la misma situación con cada uno con su rasgo de personalidad y demás, entonces es como más difícil a veces sobrellevarlo, ¿no? Se hace más complejo todavía. Entonces, bueno, es importante también cuando es así,
Cuando conviven muchas personas, siempre digo, cierto momento del día disponer de 2 horas en la medida de lo posible, si el tiempo está, para tener un tiempo de privacidad en un espacio aparte, donde uno no sea interrumpido. Cada uno puede turnarse y tener ese espacio, sea para mirar una película, la tele, lo que fuere, a solas, ¿no? Y no tener que estar obligado todo el tiempo a... Porque esto no tiene que ver con el amor, esto tiene que ver con la tolerancia, con las ganas. Una cosa es convivir en familia y compartir un par de horas y otra cosa es estar las 24 horas, 4 meses seguidos. Es lógico que todos, digamos, en algún momento tengan crisis, choques, cansancio. Entonces tratar de buscar dentro de lo que hay posibilidades para mantener cierta privacidad. Esto también hasta en las parejas, así sean 2. Esto es necesario y es importante. Siento que el empezar a salir va a exigirnos que nos adaptemos nuevamente a nuestras rutinas. Cada vez que salgo siento la necesidad de volver rápido a casa. No me limita, pero me doy cuenta de esa sí. De que es así. Me doy cuenta de esa situación. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Porque uno está como, ahora tenemos como, de alguna manera, como un chip, ¿no? Como si fuese una alarma del cuidado, ¿no? Como que afuera está el riesgo, entonces nos resguarda el volver a casa, ¿no? Esta idea de que estamos resguardados. Es lógico esto, todo nos va a llevar tiempo, las adaptaciones llevan tiempo, nos costó adaptarnos a esto, como nos va a costar también adaptarnos a una nueva normalidad. Pero bueno, vamos a poder, seguramente vamos a salir adelante. Así que bueno, me pasé, pero voy a darles las últimas palabras, que era la idea de hacer el cierre y de tener en cuenta, bueno, la importancia, transmitir esto que siempre digo, ¿no? Que la importancia que tiene la salud mental y el bienestar, ¿no? A veces pareciera que está en segundo plano la salud mental y no está en segundo plano, es muy importante en el bienestar general, tratar de regular las situaciones de estrés. Repito, buscando hacer cosas que nos gusten, que nos gratifiquen, descubrir cosas nuevas que por ahí no sabíamos que nos gustaban, tratar de recuperar el sueño, las horas de sueño, la normalidad, volver a los horarios acordes. Somos seres sociales, generar redes. Miren, yo descubrí, justamente estoy en un grupo que me encanta, de un cocinero, capaz que lo conocen, Pedro Lambertini, que es excelente y tiene un grupo gigante de gente que lo sigue muy generosamente, da sus recetas y da vivos. Yo a veces no puedo participar de los vivos por el trabajo, pero los veo después. Y realmente me he dado cuenta que ese grupo, por ejemplo, como tantos otros que se han generado, donde tienen algo en común, que en este caso es la cocina, se ha armado como una especie como de soporte o de columna vertebral, porque a veces veo que alguien sube una receta y por ahí no le sale como esperaba, y el otro alienta, y es increíble porque hay gente que no se conoce, obviamente, es más, hay gente de todo el mundo, y realmente hay tan buena onda que creo que a esto voy cuando lo de las redes, ¿no? Seguramente mucha de esa gente está sola, otros no, pero como fuere, nadie la está pasando 10 puntos, entonces es de ayuda, es de soporte. Me parece que es importante planificar en lo individual, en lo grupal, aunque sea de manera virtual, y compartir cosas, tener rutinas, tratar de estar activos, ¿no? Hacer cosas en casa, aunque nos cueste, aunque nos va a costar, no tengamos ganas, hay que hacer y hay que seguir. Y como siempre digo, juntos siempre, siempre es mejor, no tengo la menor duda de eso. Bueno, después les daré la propuesta en la semana para que elijan en qué prioridad quiere que toquemos los 3 temas siguientes, y si quieren proponer algún otro tema están invitados. Así que les mando un beso gigante, que tengan una hermosa semana. Piensen que un día más es un día menos de cuarentena y estamos más cerca de poder concretar por ahí los proyectos a largo plazo que tengamos, pero que todos los días tenemos que tener alguna meta, aunque sea corta. De hecho, yo hoy voy a preparar dulce de membrillo y queso crema con una receta nueva, por primera vez, esperemos que salga. Así que no importa, aunque sean pequeñas metas o proyectos, hay que hacer cosas que nos gratifiquen para que nos sintamos mejor. Eso va a hacer que estemos menos estresados y que podamos estar más saludables. Bueno, les mando un beso gigante y un abrazo virtual. Hermosa semana para todos. Gracias por estar.